Muy bien, bienvenidos a esta tercera parte del foro con la urbanista Eliana León, dentro del ciclo titulado Este mes los urbanistas son protagonistas. Vamos a darle entonces acceso a la arquitecta Meralia Velasco, a nuestra invitada Eliana León, a la urbanista Sandra Ornés, al colega Carlos Urdaneta y Oli Becerra, que nos acompañan. Bueno, disculpen la demora, la conexión un poco lenta, pero bueno, ya está con nosotros nuestra invitada, porque verdad que este tema da mucho para conversar y muchos puntos que aclarar. Bueno, antes de terminar eh, esta parte, ok, ya está habilitado entonces, Eliana, para compartir. Ok, Ok, perfecto. Bueno, se nos perdió Meralia, pero no importa. Ella se vuelve a conectar ahora. Ok. ok. Bueno, entonces habíamos quedado en, en el eje de la avenida Víctor Batista San Pedro, que bueno, ya cuando tiene fines más que recreacionales, sino deportivos, puede llegar a ser el eje avenida Víctor Batista El Jarillo. Así fue de tradición por mucho tiempo. Era muy común que los fines de semana lo viéramos. Entonces, además que las experiencias internacionales nos dicen que comenzar a fomentar el uso de la bicicleta con fines recreacionales es una buena estrategia, una estrategia adecuada para fomentar luego el uso de la bicicleta como modo de transporte. Es lo que yo digo, que yo lo planteo en términos de que comienza siendo una diversión y termina siendo un estilo de vida. Sí, no, y que todo cambio, tú sabes, ¿no? La gente se resiste, pero después yo creo que va a ser una experiencia gratificante y además en beneficio, porque bueno, eso incluso te mantiene en buenas condiciones físicas, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Además de los beneficios para el ambiente, hay unos beneficios que van directamente al mejoramiento de la salud del usuario. Así es. Sí, fíjate que hay algunos, yo tengo un amigo que él empezó también, y me parece una buena estrategia eso que tú estás diciendo sobre la bicicleta, porque él empezó como actividad recreacional, de que va todos los domingos, tú sabes, a manejar bicicleta y todas estas cosas. Y él ahora anda en bicicleta permanente, él a cualquier sitio donde va en bicicleta, ¿no? El problema de esto es que tenemos ya que empezar a pensar la ciudad para poder estacionar bicicletas con seguridad y que la gente pues pueda irse conectando a través de ello, ¿no? Sí, bueno, Y a lo mejor también crear vías especiales, porque tampoco puedes meter a las bicicletas unidas con los carros. sí, Entonces, y bueno, enseñar a la gente a tener también ciudadanía con relación a eso, porque uno de los sitios donde yo he visto, por ejemplo, que hay vía es la ciclovía, es en Chacao, y sin embargo nadie lo utiliza. sí, no, No, y aquí nadie. también, Meral, en el centro de Caracas, en la parte del centro Simón Bolívar, también hay un estacionamiento de bicicletas, una ciclovía que pasa por enfrente de los tribunales del municipio, que te conecta hacia el Palacio de Justicia, pero no ha calado. O sea, no ha terminado de calar el uso de la bicicleta en la ciudad. Después de eso, yo quiero que Eliana nos comente por qué considera ella. Pero bueno, vamos a continuar entonces con la ponencia de nuestra invitada. Gracias. Sí. Bueno, de hecho, eso que ustedes están planteando es precisamente la tercera de las acciones vinculadas a este lineamiento de la bici como modo de transporte, que tiene que ver con eso, con que existan ciclorrutas y biciestacionamientos adecuados. Porque claro, es que de pronto, y tal vez es un poco eso lo que está ocurriendo en Caracas, hay buena voluntad, pero tal vez es una buena voluntad a la que le hace falta un poquito más de la disposición de los actores políticos. Porque no es simplemente el que digamos
es que el ciclista tiene derecho a circular por nuestras calles porque es la ciudad. Es que debe... y 90. Creo que estoy escuchando a alguien hablar, no sé si... Sí, no, está exacto. Por favor, para desconectar los micrófonos, para que no haya interferencia. De todas maneras, si tienen alguna pregunta, les abrimos el micrófono. Entonces, la idea es un poco eso, ¿no? Que no solamente decir, sí, vamos todos en bicicleta, es que deben haber unas condiciones apropiadas. Fíjense que el Manual Venezolano de Dispositivos Únicos de Control de Tránsito, que es una norma nuestra, una norma venezolana, tiene un capítulo en el que hace recomendaciones de cómo debe ser una ciclovía. Entonces dice en qué tipo de vías deben estar. Entonces, cuando hablamos de la jerarquía de vías urbanas, el máximo nivel jerárquico en el que debería haber una ciclovía es una arterial secundaria. Cuando se trata de una arterial primaria, principal, no debería estar una ciclovía porque hay unas condiciones de tránsito que van a poner, que dejan en condiciones de inseguridad y de desventaja al ciclista. En riesgo, sí. Sí. Entonces hay además diferentes tipos de ciclovías. Entonces sí, hay unas, por supuesto, en las cuales va acompañada del resto de los vehículos, separada tal vez por unos elementos simplemente de demarcación, pero entonces tal vez esa es la opción que debemos manejar en las vías de menor jerarquía. Entonces tal vez cuando vamos a esa arterial secundaria, a lo mejor lo que necesitamos es una ciclovía segregada, que esté físicamente segregada, que exista un elemento físico que separe el espacio por donde va a circular el vehículo del espacio por donde va a circular la bicicleta. Es tener en cuenta, porque no es hacer ciclovías por hacer ciclovías. Por ejemplo, en La Guaira hicieron una entre Naiguatá y Los Caracas. Entonces es un caso muy interesante porque el ancho de la ciclovía no da para dos bicicletas. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa cuando se encuentra el que va con el que viene? Usaron unos colores de demarcación que no están en la norma, sino que más bien lo que hacen es que, porque tomaron como era tan angosto el espacio que había inicialmente, entonces tomaron como un pedacito de la calzada para darle más espacio a la ciclovía. Entonces uno va manejando y uno siente que uno va como montado en el canal del sentido contrario, porque además esa zona de la carretera de la costa que lo que tiene es un canal en cada sentido. Entonces uno va manejando y uno siente así como que con esa raya roja que hay ahí, y digo la raya roja porque es que en la norma venezolana no existe la demarcación en rojo para lo vial. Es el blanco o es el amarillo. El rojo tiene un uso particular que no es hacer ese tipo de demarcación, ¿no? Entonces uno dice, bueno, esa raya es así como que me va empujando hacia el otro canal y uno lo hace, o sea, uno lo hace como de manera instintiva y no hay ciclistas circulando por ahí. Entonces uno ve que los ciclistas entonces van en grupos, van acompañados de un vehículo que les va dando la seguridad, porque es que esas condiciones de diseño no son las adecuadas. Y eso es un elemento importantísimo, mientras el ciclista no se sienta seguro, no va a querer usar la bicicleta como modo de transporte. Eso pasa, disculpa Eliana, lamentable eso que pasa entre Los Caracas y Naiguatá, porque es una inversión que se perdió, quién sabe con qué fines, pero que efectivamente fue algo que no tuvo la mano digamos el criterio de un profesional de lo que tú estás comentando. Entonces no lo utilizan. Eso fue dinero, recursos, digamos, malbaratados de la parte pues, de la gobernación, de la parte del litoral del estado de La Guaira. Pues. Disculpa la digresión, pero es que la verdad es que eso pasa en muchas inversiones que se utilizan recursos del Estado y que no logran el objetivo final para lo cual fue construido. Sí, y además es una debilidad muy importante que tenemos en Venezuela en el área de transporte, y es que por lo general en el grueso hay incluso una tesis de posgrado de nosotros, de la Universidad Simón Bolívar, alguien que estudió cómo era ese tema
del perfil profesional de las personas que trabajaban en las direcciones de transporte de las alcaldías, y por lo general es gente que no maneja el área. O sea, gente que no conoce los elementos técnicos, incluso elementos normativos. O sea, alcaldías que desconocen que ese manual que yo acabo de nombrar existe y que entonces se plantean cosas como que ellos necesitan un manual de normas y procedimientos para hacer demarcación vial. Pero si tienes una norma que es de estricto cumplimiento, de obligatorio cumplimiento y que además es sumamente específica. O sea, ahí no hay más nada que inventar. Ahí lo que hay es que agarrar ese documento y vámonos a la calle a demarcar. Pero si el responsable no conoce el instrumento, es imposible que lo aplique. Y son debilidades que tenemos nosotros como país en el área del transporte. Y lo otro es que el área del transporte hay así como una tendencia a que la gente piense que las soluciones son como muy obvias, que con intuición basta para resolver los problemas de transporte de las ciudades. No es así. Bueno, retomando entonces nuestro alineamiento de la bici como modo de transporte, me estaba quedando pendiente el segundo lineamiento, que es la implementación de un sistema público de bicicletas. Ahora, cuando yo les muestre la propuesta, vamos a ver cómo esto es posible geográficamente hablando, porque pudiéramos pensar que esto no es factible por la topografía de montaña que tiene la ciudad, pero vamos a ver cómo hemos propuesto nosotros hacerlo. Otro elemento importante en cuanto a transporte no motorizado es un programa educativo que contribuya al cambio de paradigmas sobre el uso del automóvil y los beneficios del transporte no motorizado. Los Teques es una ciudad, como les decía, con una escala peatonal. Definitivamente tiene una escala peatonal. Y la propuesta va orientada a que los niños sean agentes multiplicadores de la información, tanto para mostrar las desventajas del uso del automóvil cuando pensamos no como individuos, sino como sistema, como sociedad, y los beneficios entre los que hablábamos antes de las mejoras en las condiciones físicas de las personas que puede traer todos los sistemas de transporte, todos los modos de transporte no motorizados. El tercer eje temático es el transporte público colectivo. Entonces, el primer lineamiento en ese eje temático es una red integrada, una red única con instalaciones conservadas y estructuradas. ¿Sí? Mantener esa visión de sistema de la que yo hablaba al principio, que es tan importante para la ciudad. Acciones específicas, consolidar terminales de transporte existentes como intercambiadores de transporte y construir unos nuevos si son necesarios, la adecuación física de todo lo que son las paradas de transporte público, cambios de localización en los casos en que las paradas de transporte público, porque es el caso en la ciudad, que a veces son puntos de conflicto a nivel de tránsito porque generan cuellos de botella. Y el tema de una acción específica sobre el tema de información en tiempo real haciendo uso de las tecnologías digitales. Otro alineamiento, el reordenamiento de rutas urbanas y suburbanas a los efectos de que tengan un diseño que obedezca a la demanda real del servicio, que sea operada con criterios de eficiencia, con cobertura geográfica total y que además, este es un tema muy importante, que podamos estructurar todo lo que es el tema de rutas suburbanas a partir de unos terminales que están ubicados, digamos que en la periferia de la ciudad, porque ¿qué ocurre? La operación de las rutas de transporte suburbanas pasa también por el centro de la ciudad y está también en el tema del sub y baja de los recorridos locales. Lo que en transporte se llama el sub y baja es esos recorridos cortos de 1 o 2 paradas que pueden hacer los usuarios en el centro de la ciudad, también lo están atendiendo las rutas suburbanas. Entonces, en muchos casos son unidades de gran tamaño, cuyo giro en algunas intersecciones también genera congestionamiento. Entonces, es un tema de reordenar. Lo tenemos acá, entonces, como acciones específicas, prohibición de la operación de rutas suburbanas en el área central, la estructuración de una ruta troncal con alimentadoras y la reubicación de algunos terminales urbanos que están ubicados
en una acera. En la acera de cualquier calle podemos encontrar un terminal urbano. En el mismo eje temático, el lineamiento de sustitución de flota para abrir paso a vehículos con energías limpias, a vehículos más nuevos, con mejores condiciones de confort, con condiciones de accesibilidad universal. Acciones específicas entonces, sustitución de vehículos de más de 10 años de vida útil. La ciudad, aunque no tiene propiamente una estación de servicio de las comerciales que ofrezca gas, pues existe una en las instalaciones de PDVSA Intever en una localización que pudiera ser conveniente bajo la idea del concepto que hemos manejado de ruta troncal. Perdón. Y por último, la recuperación del material de los vehículos que sean sustituidos. ¿Por qué? Para evitar precisamente que entonces nosotros corregimos el problema en esta ciudad y como no hay ese proceso de recuperación o de control respecto a los vehículos sustituidos, estos pasan a ser parte de la flota de otra ciudad y se traslada el problema a otro lugar. Otro lineamiento, transporte urbano incluyente y participativo, donde el usuario sea un elemento activo en todo el proceso de planificación del transporte y que además tenga una actitud, un rol muy activo en cuanto a lo que es la determinación de la estructura de las tarifas para que sean asequibles. Como acciones específicas, la constitución de un servicio de atención al usuario y la conformación de los usuarios como un grupo de interés muy activo y muy presente y participativo en todo el proceso de planificación y de operación del transporte. Nuestro cuarto eje temático es el transporte individual motorizado. Entonces el lineamiento aquí es la redistribución y relocalización del transporte individual motorizado, haciendo o tendiendo, propiciando la pérdida de importancia de este modo de transporte, pero además definiendo criterios de localización para todo lo que tiene que ver con estacionamientos, con paradas de taxi, con paradas de mototaxi, que son un elemento bien importante en cuanto a ese sistema de transporte que existe en ustedes. Acciones específicas, la determinación de la demanda real de taxis y mototaxis, la distribución de la oferta, la redistribución de la oferta y el control del estacionamiento sobre la vía pública. El último eje temático es el de la gestión del tránsito en pro del transporte no motorizado. Entonces, nuestro primer lineamiento en cuanto a este eje temático tiene que ver con los dispositivos de control de tránsito. Se quiere entonces una gestión con visión de sistema, aplicando las nuevas tecnologías y logrando menos congestión para favorecer la operación del transporte público. Nosotros tenemos en la ciudad una zona donde se llevó a cabo un proceso de renovación urbana, donde en la sección vial se incorporó un canal exclusivo para el transporte público. Entonces ahí vemos que es muy, pero muy importante el tema de educarnos todos, o sea, de educarnos los habitantes de la ciudad, de que se eduquen los funcionarios, porque entonces con todo y que la sección tiene sus particularidades desde el punto de vista físico, tiene la correspondiente demarcación, pues hay mucha gente que no entiende que eso es un canal exclusivo para el transporte público y hay personas que estacionan su vehículo en el canal exclusivo para el transporte público y entonces los responsables del control, como tampoco entienden qué fue lo que aquellos técnicos que estuvieron en algún momento hicieron, entonces no hay una sanción, sino que a veces uno pasa y entonces se encuentra que detrás del vehículo hay una patrulla de policía también estacionada, ¿no? Entonces, ese tema de la educación es un tema bien, pero bien importante. Acciones específicas sobre este lineamiento, la actualización tecnológica de toda la red de semáforos de la ciudad, el establecimiento de un centro de control y monitoreo
la sincronización y ampliación de la red, porque teníamos estudios de tránsito que nos decían que había un par de intersecciones que requerían semaforización porque no estaban, pero además de eso, un plan de mantenimiento para evitar que posibles averías en la red puedan generar condiciones de congestionamiento. Y nuestro último elemento tiene que ver con el transporte de carga, sobre la generación de directrices para la circulación y operación del mismo, avanzando siempre en la apropiación del espacio público para el transporte no motorizado. Entonces la idea es organizar mejor las zonas destinadas para la operación del transporte de carga, y a medida que vayamos ganando espacio, ese espacio que sea no para que circulen más vehículos, sino para que caminen más personas, para que entonces tengamos más espacio para las bicicletas, para que esa sección vial sea más generosa y considerada con el ciclista. Acciones específicas: establecer restricciones para las operaciones de transporte de carga en los periodos picos, que están claramente definidos, generar un nuevo esquema de zonas de carga y divulgar la información, hacerle saber a las personas de esos horarios, de esos lugares, entonces contar con la demarcación correspondiente, tanto en términos de señales como de demarcación sobre pavimento. Entonces, esto es un poco, en términos muy esquemáticos, la propuesta. Entonces, bueno, tenemos acá el eje que les hablaba, ese eje ciclista por excelencia de la ciudad, que es la avenida Víctor Batista hasta llegar a San Pedro. Entonces fíjense que en San Pedro, San Pedro es un centro poblado con una topografía de montaña con bastantes pendientes, pero aquí tenemos un terminal urbano. Entonces ese terminal urbano perfectamente puede ser un intercambiador, puede ser un punto de estación para un sistema de bicicletas públicas, porque llegar aquí en bicicleta es bien ligero, porque todo el tema de la carretera tiene en términos dependientes, en términos generales, unas condiciones bien apropiadas. Entonces podemos decir que el sistema de bicicletas públicas llega hasta aquí, y a partir de este punto, donde hay un terminal urbano, yo puedo hacer un cambio de modo y terminar de hacer mi viaje, o terminar de hacer mi viaje a pie, dependiendo de las distancias. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para que sea posible esa circulación en bicicletas, ya sea como vehículo privado o a través de un sistema público de bicicletas? Pues es eso, es hacer la articulación con las estaciones de metro. Las estaciones de metro nos permiten salvar esos puntos de pendientes complicadas que habría en la ciudad para la bicicleta, haciendo un intercambio de modo de transporte. Entonces podemos, fíjense que aquí hay una zona que como que no está cubierta, las líneas azules son esquemáticamente las zonas por donde pudiéramos tener las rutas de las ciclovías. Entonces fíjense que aquí hay un punto donde no se ven esas líneas azules, y es porque este es el punto donde topográficamente se generaría la dificultad. De hecho, tan así es que esto es parte del área central de la ciudad. Nosotros tenemos acá, tanto en la policía municipal como en la policía del estado, hay brigadas ciclistas. Entonces, esta zona es tan complicada en sentido sur-norte que uno ve a los policías en bicicleta transgrediendo el sentido de circulación del tránsito por la vía que permite la circulación en sentido norte-sur. Porque en sentido sur-norte es realmente complicado. Pero la solución está en eso, en mantener esa idea de la integración de modos. Cuando lo vemos con ese enfoque, es perfectamente posible. Para eso entonces necesitamos que exista integración institucional, integración tarifaria, para que entonces tampoco el viaje se convierta en un viaje que desde el punto de vista de la tarifa no es factible que la pague un ciudadano, porque va a implicar muchas cosas, porque va a implicar un incremento considerable de sus gastos en cuanto a transporte. Tenemos acá también entonces la identificación
de espacios públicos de la ciudad para generar entonces circuitos que los articulen con estas zonas de intercambio de transporte público. Tenemos acá, en esta zona es un terminal, es el terminal de transporte suburbano de la ciudad, que está ubicado en la parte sur, adyacente a la Panamericana, precisamente por la conexión con Aragua. Aquí en el momento en el que empezó a funcionar el metro de Los Teques, en este terminal se registró un aumento de usuarios. Y cuando se evaluó qué era lo que estaba ocurriendo con ese incremento de usuarios, se pudo determinar que había un incremento de personas que venían desde Aragua y que estaban llegando hasta acá para, a través del metro de Los Teques, llegar a Caracas. Entonces hay unos movimientos y unas cosas bien interesantes. Hay unas potencialidades que si las miramos con visión de conjunto, con visión integral, pensando en un esquema de planificación integral de usos del suelo y de transporte, y cuando vemos el transporte con una visión de integración física, integración institucional, tarifaria, integración de la información, que para mí es importantísima, yo creo que son muchas las cosas que nosotros podemos lograr. Eso además entonces lo articulamos, aquí tenemos la línea doble, que es la base de la ruta troncal propuesta, y vemos cómo entonces de esa ruta troncal y a partir de estos puntos de intercambio podemos establecer unas rutas alimentadoras que permitan que tengamos una mejor cobertura geográfica de la ciudad en cuanto al servicio de transporte. Las reflexiones finales. Después de todo este proceso en el que caracterizamos a Los Teques, la contrastamos con las teorías, la contrastamos con otras experiencias internacionales, en el que vimos qué tenía, qué le faltaba, propusimos cosas, bueno, llegamos a unas reflexiones finales. Donde la primera es que definitivamente sí es posible implantar un sistema de transporte urbano sostenible en Los Teques, y definitivamente traería muchísimos beneficios para la ciudad y sus habitantes. Se debe dar relevancia a la planificación y control del desarrollo físico espacial de la ciudad, considerando el transporte. O sea, es pensar de una vez si la ciudad va a crecer bajo estos términos. Entonces, ¿qué debemos hacer en materia de transporte para que no empecemos a generar unas demandas no atendidas, para que no propiciemos usuarios cautivos de determinado modo de transporte, sino para que de una vez nosotros podamos prever y planificar a la par del desarrollo físico-espacial de la ciudad, el desarrollo del transporte? La integración del transporte es necesaria para elevar su eficiencia y su cobertura, siendo la integración institucional fundamental. Si no hay disposición desde las instituciones a que la integración del transporte ocurra, no se va a lograr mucho. Entonces, bueno, tal vez se puede pensar en autoridades únicas de transporte, cualquiera que sea la figura legal que mejor, que más guste, pero que permita que esa integración institucional realmente ocurra. Abordar los modos de transporte no motorizado bajo la óptica de la integración del transporte y generar cultura sobre su uso como sustituto del automóvil y complemento del transporte público, sin que el usuario sienta que está perdiendo confort, que está perdiendo tiempo, que no tiene condiciones de seguridad. Entonces, por eso, tomar en cuenta todos esos elementos de los que hemos hablado para convencer al usuario, porque realmente si simplemente le decimos, tenemos que ir al transporte público, pero la oferta todavía no es suficiente, si entonces los tiempos de espera son muy largos, los tiempos de viaje son largos, nadie va a querer dejar su automóvil. Entonces, es aprovechar, ¿no? Es aprovechar incluso que estamos en un momento en el que hay unas condiciones un poco incómodas, por ejemplo, para el suministro de la gasolina, y tomar eso como una oportunidad. O sea, si la gente tiene problemas para llenar su tanque, si tiene que invertir, o sea, si se están perdiendo cualquier cantidad de horas, hombre, en poder surtir combustible para los vehículos, pero empezamos a mejorar el transporte público,
a lo mejor podemos empezar a enamorar a la gente por ahí. La reorganización del transporte debe prever los tiempos necesarios para informar adecuadamente a los usuarios. Cualquier tema de transporte o tránsito debe ser debidamente informado y con la suficiente antelación. En la medida en que los usuarios no conozcan procesos de reorganización, procesos de cambio, lo que vamos a generar es caos. Vamos a generar más desconfianza y lo que vamos a hacer es inducir al usuario a que siga usando su vehículo particular. Entonces, muy, pero muy importante informar. Y por último, es fundamental la voluntad política para materializar este conjunto de ideas. Sin voluntad política, van a ser solamente propuestas que se van a diluir en el tiempo y que no se van a consolidar. Porque desde aquí podemos sentar las bases para lograr esa integración institucional que vimos antes, que es fundamental y que es imprescindible. Quedo atenta si hay algún comentario, alguna pregunta. Sí, fíjate, Eliana, primero quería darte las gracias por ese excelente trabajo, ¿no? Realmente cuando estabas haciendo el diagnóstico, yo no pensaría que solamente es el diagnóstico hacia la parte de los teques, sino pensaría que es el diagnóstico nacional, porque este problema de transporte, sobre todo los años que tienen nuestro transporte público, este problema de quizás yo no estoy tan segura si es la falta de voluntad política o es un problema también de enseñanza, de educación ciudadana. También sería el querer, el desconocimiento. Realmente yo todavía no tengo muy claro a qué atribuirle, porque cuando tú hablabas, por ejemplo, hacías el diagnóstico, yo pensé un poco en los Buscaracas y cómo ese sistema cayó completamente. Entonces, cuando uno empieza a pensar, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué ya el Buscaraca no funciona? ¿Por qué? O sea, yo todavía no tengo claro eso, ¿no? Pero era una salida importante para este problema y sobre todo la conexión prácticamente sur-norte de la ciudad. Todo ese eje vial lo estaba cubriendo, pero ya no existe. Entonces quedó allí instalado, quedó una infraestructura, hubo un gasto, pero no fue la solución. Sí, yo coincido contigo, Meralia, en cuanto no solo es la voluntad política, yo creo que también nosotros y ustedes los urbanistas, bueno, tanto los arquitectos como los urbanistas, tenemos la obligación de hacerle entender a estas instituciones públicas que nosotros existimos y que nosotros somos los que manejamos esa materia, porque como tú bien mencionaste, el caso patético de la ciclovía de Caracas, de los Caracas hacia Naiguatá, nosotros somos los que manejamos la materia y nosotros somos los que tenemos que presionar para que, fíjate tú, todo ese diagnóstico está claro. O sea, tenemos un diagnóstico de una problemática, tenemos un proyecto, pero ajá, la pregunta de las 4.000 lochas, ¿cómo hacemos que eso se concrete, que eso se lleve a la realidad? Nosotros debemos de alguna manera participar, de alguna manera hacernos sentir. Claro, decirle a las autoridades, mire señores, aquí existe este proyecto diseñado por la urbanista Eliana León, la cual hizo de toda la zona de la ciudad de Los Teques y nosotros queremos que esto se vaya ejecutando. Ahora bien, dentro de este panorama, Eliana, yo quisiera preguntarte, porque son muchos aspectos y también nos quedan ya, parece mentira cómo se ha ido el tiempo, aquí se va más rápido que en la radio. ¿Cuál consideras tú que de todos estos puntos jerarquizando, cuál acometerías tú primero? O sea, la parte de las ciclovías, donde va, digamos, estas estaciones, dentro de todo ese panorama que tú nos pintaste, ¿qué es lo que tú acometerías si fueras autoridad? Bueno, yo voy a ejecutar primero esto. La ruta troncal con las alimentadoras y el fortalecimiento de los intercambiadores modales en la periferia de la ciudad. Ese debería ser el primer paso. Ok, sí, porque que, la verdad es que yo para dejar mi carro quisiera, porque yo lo dejaría con gusto, te digo,
porque además vivo en una zona que la topografía es bien, digamos, hay muchas pendientes, pero yo dejaría mi carro si contara con un transporte, lo dejaría por lo que es el tema del combustible, que ahora echar gasolina es un trauma, después el costo de los repuestos, pero lo dejaría si consigo un transporte público que esté bien mantenido, que esté puntual, como tú mencionaste, que esté en las horas y que no tenga demoras, o sea, injustificadas. Entonces, ahí sí yo dejo el carro, bueno, con gusto, pero efectivamente hay muchos algo de educación, de que ir al ciudadano dirigiéndolo a esa conciencia, digamos, de cuidar el clima, o sea, el ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, no me quiero extender más, te queremos Sí, dar ya las se nos- gracias, sí, porque es que si no estaríamos aquí, son muchas las preguntas, pero bueno, esperamos tenerte en otra ocasión, Iliana. No sé Gracias, si hay otro gracias. comentario, alguna pregunta de nuestros espectadores. Nos quedan 3 minuticos, pero bueno, quisiera darle las gracias a Eliana, muy interesante esta participación. Muchísimas gracias, Meralia. ¿A quién vamos a tener el próximo lunes? Otro urbanista también. Ah, Franco, Lilia Franco, Lila Franco. Ok, muy bien. Bueno, eh, los invitamos para el próximo lunes entonces. Y bueno, muchísimas gracias, felicitaciones en tu día del urbanista, Eliana. Y bueno, contamos contigo y con todo el gremio de urbanistas que realmente, como todos los que salen egresados a la Simón Bolívar, pues con una preparación, bueno, de primera. Bueno, muchísimas gracias a nuestros espectadores y los invitamos entonces para el próximo lunes. Y bueno, que pasen una feliz tarde. Gracias, Eliana.